¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. A ver, voy a repetir un eslogan que he dicho muchísimas veces para hacer referencia a una condición del ser humano, porque vamos a hablar justamente de ese tema. Yo siempre, cada vez que hay controversias entre las personas y hay que empezar a tomar posiciones, saco este proverbio del grupo uruguayo Lelutier, que decía: errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Esto de buscar enemigos, hay un libro extraordinariamente bueno de Umberto Eco, el escritor italiano, que se llama Construir al enemigo. Esto de enemizar la realidad que uno tiene para tener a quien responsabilizar por incluso las propias situaciones que uno hace, pero que no quiere echarse la culpa. Hay que buscar un enemigo. Bueno, vamos a conversar hoy día con Carlos del Valle, ya ha estado acá antes, profesor de la Universidad Austral. De la Frontera. De la Frontera. Pero que sobre todo tú has hecho un tema muy interesante por la misma situación que hay en todo ese territorio de este concepto de enemización y cómo funciona, qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué aclara y qué oscurece. Sí, bueno, es un tema que parte como un estudio, digamos, de los distintos conflictos, sobre todo a nivel del país, a nivel de regiones, del sur sobre todo, ¿no? Y ahí surge la idea de cómo se construyen enemigos justamente para lograr posicionar ciertos temas, ciertos intereses sobre todo, ¿no? Y parte como un estudio sobre cómo los medios construyen esas enemizaciones, pero terminamos dándonos cuenta, que es lo que se trabajó en el último libro, digamos, que en realidad los medios lo único que hacen es relevar intereses, digamos, que son normalmente económicos, digamos, y políticos, ¿no? Y lo que uno ve en los conflictos hoy día, podemos luego detallar eso, son precisamente intereses económicos y políticos que están detrás de las enemizaciones que se hacen para producir, por ejemplo, los conflictos, para producir las guerras, ¿no? Y los genocidios. Ahora, yo mencioné ese libro de Umberto Eco que yo he citado muchas veces acá, porque él señala de que es casi una necesidad humana el tener a alguien a quien poder cargarle responsabilidad por cosas que eventualmente uno mismo hace o que uno mismo participa, pero que al enfrentarse al resultado de un desastre no quiere asumir la responsabilidad y por lo tanto hay que buscar a alguien. Claro, porque lo que está detrás son intereses, digamos. Entonces, el enemigo al final es funcional nomás, da igual quién sea en algún momento, porque lo importante es conseguir, digamos, los objetivos que son económicos y políticos, digamos. Ahora, desde un punto de vista, si tú quieres, psicológico, ¿qué ventajas da el que tú puedas, de alguna forma, endilgarle toda la responsabilidad a otro y nunca al grupo tuyo? Bueno, primero te da la ventaja, digamos, de poder generar una suerte de asentamiento de tus intereses, digamos. O sea, porque en el fondo, detrás del enemigo hay intereses probablemente distintos a los tuyos, ¿no? Entonces, creando ese enemigo, lo que viene después, digamos, es cómo lo destruyes, cómo lo atacas, digamos, ¿no? Porque los enemigos hay que sacarlos de en medio, digamos. Uno no convive en ese imaginario que tiene. Uno convive con adversarios, pero no con enemigos. Claro, el enemigo siempre hay que... Entonces, lo que se construye normalmente son enemigos a los cuales hay que quitar de en medio. Ahora, esto, para llevarlo del ámbito, cuando uno dice enemigo, da la sensación de que estamos hablando de una situación bélica formal. Nosotros tenemos la lógica adversarial muy presente en todo orden de cosas que tiene que ver con la democracia. La democracia se basa en que tú tienes periodos donde le expones al votante lo que tú quisieras hacer versus otros que dicen que eso no es lo que corresponde otra cosa, y es una situación adversarial perfectamente legítima. Claro. ¿En qué momento el adversario pasa a ser un enemigo? Cuando es un obstáculo para conseguir un objetivo. Por ejemplo, si yo lo que quiero es ganar una elección, obviamente el adversario que está todos los otros años, todo el tiempo como adversario, para ganar una elección se transforma en enemigo, porque yo tengo que derrotarlo, digamos. Claro. Entonces, Tiene que haber un ganador y un perdedor. Exactamente. Esa es como la dinámica que se produce, por lo tanto el enemigo funciona perfectamente. Entonces, en procesos previos a las elecciones hay un trabajo fuerte de construcción de enemigos. Sí. Ahora, por eso los políticos incluso dicen,
algunos han dicho estos días, no se equivoque de enemigo, digamos, ¿no? Porque claro, con quién estás disputando es clave tenerlo claro. Ahora, y dentro de esa lógica, ¿cómo reacciona la ciudadanía, las personas comunes y corrientes? Porque no necesariamente todas las personas van a decir, sí, ok, este es el enemigo y por lo tanto... Hay una reflexión, ¿en qué momento una persona pasa a designar a alguien no como alguien que me cae mal, sino que como alguien que me gustaría que no existiera? Cuando el líder, digamos, que está a cargo, digamos, de esos intereses y el que toma la iniciativa, digamos, sobre todo los discursos públicos, constituye a ese otro como enemigo, normalmente la gente se define, se pliega a ese discurso. Y por eso que la gente, junto con apoyar a una persona, digamos, denosta a otra. ¿No? Es casi como los partidos de fútbol, digamos, ¿no? Yo creo que es una buena forma de entender eso, que estar a favor de uno, pero también estar en contra de otro. Total. Ahora, hay ciertas cosas que en un momento dado eran obvias desde este punto de vista. Por ejemplo, si tu color de piel era distinto al mío, bueno, eras automáticamente un sospechoso de enemigo. Claro. Si es que tú venías de un determinado país que tenía una ideología no sé cuantito, distinta a la mía, bueno, eras automáticamente el enemigo. A veces si es que tú eras jefe o eras una persona que eventualmente tenía, le noto mejores capacidades para la pega que hacemos juntos que yo, en una de esas se convierte en mi enemigo también. Pero claro, todos ese tipo de cosas que nosotros vemos en los distintos tipos de prejuicios que hay, entrañan que la persona tenga que sacar de alguna manera una evaluación de sí mismo también. Claro, el enemigo normalmente es una sensación, digamos, donde tú estás frente a un espejo, digamos, y normalmente el enemigo también tú te ves de algún modo, en alguna circunstancia, ¿no? El enemigo no es alguien tan ajeno, porque normalmente el enemigo antes era tu vecino, tu íntimo, digamos, ¿no? Que formaba parte de tu espacio, ¿no? El enemigo no es alguien, digamos, que llega, digamos, de otro planeta, digamos, o sea, es alguien con quien has compartido mucho tiempo. Entonces la enemización es un proceso bastante complejo, pero es lo que explica muchas de las guerras que hoy día estamos viendo, digamos, y mucho de las masacres y todo eso. Claro, que yo digo, últimamente lo he repetido varias veces, que cambió el leitmotiv de la guerra. Claro. Desde ser una guerra ideológica, claro, donde se dividía el mundo en guerras frías, en una muralla para este lado y otro lado de la muralla y todo así, hoy día son guerras de poder. Son guerras de poder. Y donde lo geoeconómico incluso está por sobre otras cuestiones. Otras variables. Hoy día, ¿cómo claro, explica uno lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Uganda, por ejemplo? Son todos conflictos asociados a intereses económicos, o sea, lo que hay allí. Tierras, recursos, ¿no? Tierras raras, ¿no? Etcétera. O sea, todo tiene una explicación finalmente de haber construido un enemigo, pero porque ese enemigo está en un lugar donde tú quieres acceder, digamos, a alguna mercancía, digamos. Bueno, tú eres profesor de la Universidad de la Frontera y, bueno, durante mucho tiempo ahí hay una situación larvada y que a veces como que bulle, de conflictos bastante serios entre particularmente el mundo indígena, pero no solamente el mundo indígena, también en los empresarios forestales y todo. Y esa situación, ¿cómo se ve ahora ya volviendo a Chile? O sea, claro, porque en el fondo históricamente se constituyó ahí una enemización. O sea, el origen, ¿no? El origen de ese espacio, de ese territorio, en su relación con el Estado, se construye a partir de una enemización. O sea, el Estado cuando accede a cuando anexa esos territorios, lo que hace allí es construir un enemigo. Y prueba de ello es que las primeras intervenciones que son militares, digamos, son derrotar a ese enemigo. Entonces, sobre esa base es difícil que se logre construir algo distinto. O sea, tenemos ahí un problema de origen. A pesar de que puedan pasar siglos. Claro, porque no ha habido reconocimiento de muchos de esos hechos. O sea, ha habido restitución, por ejemplo, de recursos, ¿no? De tierras, pero no había reconocimiento de lo que pasó allí. Yo creo que eso falta todavía. O sea, allí pasó algo grave, pasó un genocidio, digamos, ¿no? Y eso me da la impresión de que no ha sido del todo abordado de esa manera, digamos. Entonces, las bases sobre las cuales se asentó ese territorio, ¿cierto? Esa frontera, ¿no? Histórica, tiene mucho de enemización. ¿Y qué tanto puede influir en que no se haga
un reconocimiento de todo eso, de que al hacerse, eventualmente podrían cambiar las condiciones de relaciones y por lo tanto, mira, estoy haciendo algo que es racional, pero al mismo tiempo me estoy generando una pérdida instantánea porque viene el conflicto de vuelta, pero si tú mismo lo dijiste, esta cuestión nos trataron así, nos asesinaron, por lo tanto, reponlo. Claro, es un ejercicio, digamos, que yo creo que hoy día es necesario hacer sin perjuicio de que efectivamente, como tú dices, no garantiza, digamos, pero lo que uno observa que falta es ese reconocimiento, digamos. O sea, pensamos en el reconocimiento constitucional incluso, ¿no? O sea, no hay un reconocimiento de esa identidad, de esas identidades que hay hoy día en el país, digamos, sobre todo en esa zona. ¿Y qué tanto crees tú que la ciudadanía valora, por ejemplo, esas zonas de conflicto? ¿Qué tanto valora a los mapuches? ¿Qué tanto valora al colono? ¿Cómo se da esa situación? Yo creo que una valoración bastante relativa, que pasa por ciclos, digamos. Yo creo que lo que se hizo, por ejemplo, ese esfuerzo de la primera propuesta constitucional, justamente se equivoca en la manera de presentar, digamos, esas discusiones y esas tensiones. O sea, trató de invertir de alguna manera, digamos, roles y eso no es lo que se quiere lograr, digamos. O sea, tú no puedes intentar pensar o hacer pensar al otro que ahora tú vas a dar vuelta, digamos, las condiciones, porque eso te genera más enemización todavía. Bueno, sobre eso te quería preguntar, sobre el fracaso del primer boceto de Constitución tiene mucho que ver con, algunas de las cosas que se hicieron para, entre comillas, reparar daños históricos. Si tú tuvieras que, de alguna manera, indicar 2 o 3 puntos que probablemente incidieron muy fuertemente en cómo se votó en torno a eso, ¿cuáles dirías tú? Yo creo que una incomprensión de lo que pasa ahí, digamos. O sea, tomando en cuenta solo algunas impresiones, algunas percepciones desde Santiago, digamos, ¿no? Yo creo que ahí faltó entender el conflicto, faltó entender lo que pasa. Entonces, obviamente lo que se intentó hacer es como revertir la situación, ¿no? Como que poner, digamos, a la gente en una condición, digamos, mejorada o creyendo hacer eso, pero lo que se instaló allí es una enemización de vuelta, digamos. Hoy la gente empezó a hablar de los privilegios probablemente, que tampoco era el objetivo, pero yo creo que se malogró algo que podría haber tenido un sentido y un objetivo interesante, pero muy mal hecho, digamos. O sea, yo creo que no, un reconocimiento constitucional no implica, digamos, que tú trates de generar, digamos, unas condiciones que vayan a hacer que el otro piense, digamos, que está desmejorada su situación, ¿no? Entonces, eso yo creo que habría que haberlo hecho gradualmente. Gradualmente o quizás de una manera distinta. Yo creo que faltó... ¿De qué manera? Yo creo, por ejemplo, un reconocimiento que pase primero por un reconocimiento constitucional en igualdad, digamos, de condiciones, pero no tratar de generar diferencias, digamos, en esas condiciones, ¿no? O sea, un trato distinto. ¿Qué tipo de cosas había de diferencia ahí? Por ejemplo, el tema judicial, digamos, yo creo que es un tema que no se ha trabajado a fondo, digamos. Entonces, hubo una percepción allí. Pero hablar, por ejemplo, de un derecho distinto no significa generar, digamos, toda una orgánica distinta. Se pueden reconocer, administrar e incluso gestionar mejor esos derechos, digamos, de las comunidades, por ejemplo, en igualdad de condiciones. Y yo creo que la percepción ahí que se generó al no elaborarse bien la propuesta, por cierto, es que se estaban generando condiciones distintas. Se estaban dándole un peso mucho mayor un trato distinto a los grupos mapuches. Claro. Que al esa resto percepción del país. Es la que quedó, digamos, en esa propuesta. Sea así en estricto sentido o no, pero esa percepción quedó. Ahora, lo que es paradójico, Carlos del Valle, es que tuvimos otro. Una convención constitucional para que hubiese algo que ojalá corrigiera y mejorara lo anterior, y la respuesta fue prácticamente idéntica. Prácticamente. Porque tampoco se recogió quizás el mínimo que se necesitaba recoger. O sea, como es habitual en estos casos, digamos, donde tú partes de la base de cuáles son mis enemigos, cuáles son mis aliados, etcétera, ¿no? Porque esa visión estuvo en las dos presentes. Sí. Tú no construyes nada
sustentable, porque en el fondo ahora tú pasaste al otro extremo, o intentaste pasar al otro extremo, digamos, sin decir, bueno, de la primera, ¿qué era lo interesante? Lo mínimo que se puede rescatar, ¿no? Y quizás un reconocimiento constitucional, digamos, genuino, era algo rescatable, digamos. Y eso no significaba que estabas generando condiciones de trato distinto si la planteabas de una manera adecuada, digamos. Entonces yo creo que se entendió que el rechazo había sido de una manera, digamos, radical, cuando a lo mejor el rechazo era relativo, ¿no? Esto lo conversamos alguna vez, Carlos. ¿Qué diferencias hay Sí. en lo que la relación que tiene Chile con, por ejemplo, sus pueblos originarios, con la relación y las soluciones que se han entregado en otros países de América Latina y que se ven como más, de alguna manera, menos conflictuadas que Chile? En Estados Unidos, bueno, hubo desde una asolada, pero brutal, que mató montones de personas, hasta el que los casinos se instalen en reservas indígenas para que tengan utilidad. Sí, es verdad que hay soluciones bastante interesantes en otros países, en América en general y América Latina más en específico, pero yo creo que ninguna resuelve un problema que es un problema ya más de fondo, más estructural, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el otro. O sea, yo creo que esa forma que se instala desde el comienzo, digamos, enemizada, ¿no? Porque hay un proyecto de civilización que los excluye, digamos, porque no son parte de eso, son parte del atraso, digamos, de lo que hay que superar. Yo creo que esa brecha sigue presente en los análisis. Entonces yo siento que ahí, claro, hay alternativas y soluciones que se han planteado, pero probablemente ha sido un proyecto que después viene otro gobierno y lo desanda un poco eso que se había avanzado, porque no se ha resuelto ese gran problema que tenemos, yo creo, hoy día como sociedad. ¿Y tiene solución a tu juicio? Uno tiende a pensar que solución es difícil. Una solución, digamos, que uno diga, mira, estamos en las condiciones óptimas o las que uno quisiera. Pero sí se pueden mejorar las relaciones. ¿Se puede existir una cohabitación nacional, digamos? Exacto. ¿Sí? Sí, yo creo que puede existir. ¿Qué cosas, por ejemplo, son trascendentales para que se produzca un paso en ese sentido y no tanto en el Yo creo conflicto? que el reconocimiento es importante. Reconocimiento, digamos, a nivel jurídico, digamos, ¿no? O sea, que se les reconozca como parte, digamos, de un territorio, pero además con mucha identidad, mucha diferencia. Donde la diferencia no debe ser considerada como un punto de conflicto, digamos, ¿no? Que también a veces pasa mucho. O sea, la diferencia es la base del conflicto. Entonces tenemos que cambiar la mirada, tenemos que cambiar el enfoque y las relaciones, por supuesto, mejorarlas, digamos, ¿no? Yo creo que es un trabajo más, si tú quieres, más de un programa cultural, digamos, un proyecto cultural, que solo una solución política o incluso económica, que es el énfasis que se ha tomado en los últimos eso te iba a años preguntar, en Chile. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo de alguna manera influye en toda esta situación que estamos conversando? Bueno, la situación económica. Ahí hay riqueza, hay explotación maderera, hay, qué sé yo, pesca, hay de todo que eventualmente entra también en esta lógica. Claro, pero el programa en ese sentido que se planteó es devolución de tierras, devolución de espacio, lo que tú haces es decirle, mire, usted ahora vive aquí, digamos, le doy este espacio para que viva, pero no necesariamente está resolviendo los problemas, digamos, que hay detrás de eso, de fondo, ¿no? Cómo se vive ahí, en qué condiciones. No digo ni siquiera que es suficiente, porque probablemente sea suficiente el espacio, digamos, sino que las condiciones. Yo creo que sigue habiendo una mirada, una suerte de mirada, digamos, del otro, como no aceptado del todo, pero que se le devuelve un espacio vital. Ahora, ese espacio vital que se le devuelve a nosotros como sociedad, digamos, mayorizada, ¿no? Mayoritaria, nos da la impresión de que se ha resuelto, porque hay recursos que se han invertido. Pero si uno analiza, no hay un cambio consistente con esa inversión, digamos. Pero mira, es interesante lo que estás diciendo, porque uno podría argumentar como chileno en un foro internacional, claro, que, oye, nosotros hemos hecho montones de cosas en términos de generar una coordinación, una empatía. A ver, después del retorno a la democracia, se pudo haber
hecho toda una situación judicial en contra de que se y se acordó dejar incluso aceptar determinadas medidas, incluyendo una constitución, durante un tiempo para, de alguna manera, armonizar la relación. Y desde ese segundo, vuelvo al asunto de la constitución. El presidente de la República de la época, Sebastián Piñera, y el Congreso estuvo de acuerdo en a ver, ¿por qué no llevamos esto a reformar la Constitución? Claro. Y esos son acuerdos que no parecían posibles, qué sé yo, meses antes. Claro. Claro, pero además de eso que agregarle, hoy día vivimos un fenómeno muy curioso, explicable, digamos, pero muy curioso, de que cuando tú llegas a acuerdos políticos parece que estás haciéndolo mal, digamos, ¿no? Entonces, ahí a veces cuesta entender esos procesos. Ahí está la lógica de ganar o perder. Exactamente. Entonces, un acuerdo es como, ¿quién ganó entonces? Claro. Y entonces se trata de interpretar quién ganó, pero no, pues el acuerdo es justamente para que... ¿Y cómo se hacen acuerdos? Porque me imagino que está lleno de casos en el mundo donde eventualmente hay condiciones similares a las que tenemos nosotros en Chile. Yo creo que pasa el acuerdo primero porque se abra una discusión genuinamente con todas las partes, pero donde están todos los temas en la mesa. O sea, no puedes quitar algunos y mira, de esto no hablemos porque esto pasa por otro lado. No, tienes que tenerlos todos en la mesa. Yo creo que ese tipo de discusiones no se han hecho porque siempre cuando se genera una mesa de diálogo, una comisión, siempre se dice a quién dejamos fuera, digamos, y a quién hay que dejar fuera, ¿no? Y siempre el debate, bueno, ingresa, no ingresa. Entonces al final van quedando incluso actores fuera, ¿no? Actorías fuera. ¿Qué valor en todo esto que estamos hablando tiene la educación? Claro. Porque tú estás obligado a ir a un colegio en Chile. Claro, por supuesto. Y el material que te pasan, cuando se habla de historia de Chile, este tipo de cosas prácticamente no los conflictos se tocan como relatos históricos. Claro, y tanto es así que ahora es obligatorio también constituir las comunidades educativas interculturales en los colegios. O sea, es mucho más, incluso hoy día mucho más integral esto. Pero la cuestión es... ¿Eso podría dar la base de una cosa futura? Si es que lo entendemos bien como algo que nos va a aportar. Y yo creo que cuando tú instalas esos temas, muchos miran desde en qué me afecta a mí eso. O sea, ¿qué pierdo yo con que se abra demasiado, ¿no? Porque cuando tú dices, abramos las comunidades educativas interculturales, estás reconociendo que en los colegios, en todos los colegios, hay relaciones interculturales. O sea, hay otros distintos culturalmente. Y eso yo creo que no todo el mundo está dispuesto a reconocerlo. No en todos los sectores se piensa que hay diferencias culturales. Porque se piensa que si hay un indígena en el espacio, hay interculturalidad. Si hay un migrante probablemente, pero el tema intercultural es mucho más amplio y complejo. O sea, tiene que ver con cosas hasta religiosas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta abrir eso, ¿no? O sea, lo intercultural yo creo que en Chile está en crisis absolutamente hace varios años como modelo, porque no permite avanzar, digamos. Todos decimos estamos haciendo política intercultural en Chile, pero no están llegando a tener impacto. Es mucho más frecuente que se diga, oye, somos todos chilenos. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces eso echa por tierra todo lo que has avanzado diciendo que hay políticas interculturales. Porque hay diferencias entre porque los hay chilenos. diferencias. Entonces yo creo que ahí hace falta un poco de... ¿Hay expectativa de que esto pueda cambiar por algo? Yo tengo bastante expectativa en esta idea, digamos, de generar estos espacios... digamos, los colegios, ¿no? Estos espacios interculturales, aunque sea, digamos, muy distintos en un caso en Santiago, digamos, y en el sur, porque no todas esas comunidades educativas interculturales son iguales, pero yo creo que dialogar sobre la base de lo intercultural, no me gusta mucho el concepto, digamos, pero sobre esa base yo creo que ya es bueno, digamos, instalarlo y como se está instalando ahora. Y en los países vecinos, Perú, que tiene una base indígena muy fuerte, Argentina también en su lado sur, ¿cómo en Perú, tienen el mismo problema que nosotros? Claro, pero de distinta magnitud. Yo creo que en Perú lo que pasa es que hay una discriminación absoluta, institucional, donde se considera al indígena digamos, de un punto de vista de una ciudadanía de segunda clase, digamos. Y eso está asumido. Entonces ahí lo que tú ves es como que todas esas relaciones con el otro, esa discriminación al otro, nadie la cuestiona, digamos. Pero nadie asume que ese otro es igual. Entonces, los conflictos siempre
En Perú pasan por eso, igual que en Bolivia, digamos. Incluso donde las minorías, caso nuestro, allá son mayoría, digamos. Entonces, pero hay un proceso histórico que fue distinto. Ahí no fue un Estado que anexa territorios y elimina a los que están, digamos. En Perú y en Bolivia los procesos fueron distintos. Pero yo siento que ahí no hay un avance mayor, digamos, que acá son relaciones distintas. Cuando tú conversas con los profesores, con los investigadores, ellos parten de la base de que se construyó al indígena como un ciudadano de segunda clase. Y eso se mantiene hasta hoy. Pero no se cuestiona en la base, digamos, más allá de cuestionamientos que se pueden hacer en las investigaciones, en la universidad, pero la sociedad eso lo tiene como Sí, me da la impresión. Aquí es distinto el proceso. En Europa, en los países que han tenido muchas inmigraciones y toda Claro. la cuestioncita, tú de repente ves que en un mismo país te hablan 3, 4 idiomas. Claro, exactamente. Y que aprender el idioma del otro es un acto de búsqueda de entendimiento. Exactamente. Sí, o sea, sin duda. ¿Ha eso es habido una- aquí alguna vez la idea de, no sé, digo, incluso ponerlo como electivo, digamos, el Mapudungun se puede No. aprender? No, o sea, no ha habido esfuerzos, yo creo, sólidos, digamos. O sea, se les pone como cursos, digamos, en algunas universidades donde el territorio en el que están, el contexto es demasiado, digamos, evidente, pero ni siquiera algo sistemático, Ya. siento yo. O sea, Ya. se piensa que sería interesante que el mapuche, digamos, aprenda su lengua, digamos, y no la pierda. Y con ese esfuerzo, digamos, yo Hasta creo ahí que llega. se tiene como la expectativa puesta, digamos, no más Ya, allá. nos queda nada más que presentar tu libro Economía Política del Enemigo, Arqueología de la Guerra y del Genocidio, Carlos del Valle. Exactamente. Bueno, este es un trabajo que es continuación de otro que justamente estuvimos hablando aquí, que es la construcción mediática del enemigo, donde se decía el enemigo lo construyen los medios y cómo lo construyen. Aquí en este texto se dice por qué los medios hacen esa construcción y por qué de esa manera y por qué en esos contextos. Entonces aquí se pasa un análisis, digamos, se hace un análisis desde la colonización y cómo las colonias, digamos, fueron enemizadas, pero también lo más reciente, digamos, pasando por el caso de Ucrania, pasando por Gaza, digamos, ¿no? Incluso en México el caso de Ciudad Juárez, el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que son múltiples los niveles, no son comparables, pero todos tienen algo en común, que el otro ha sido construido como enemigo para muchas veces eliminarlo, porque hay un interés detrás. Y ese interés siempre coincide con ser un interés de tipo económico hoy día. O sea, cuando mueren estos jóvenes en Ayotzinapa era porque, hoy día se ha descubierto, porque uno de los buses llevaba droga. Digamos. Entonces no podían ellos salir de ahí, digamos, ¿no? O en el caso de Ciudad Juárez con las mujeres. Digamos. Las mujeres pasan a ser ahí también una mercancía de los cárteles, digamos, donde matarlas es un ejercicio de poder. Y que tiene que ver con el narcotráfico. Y lo que pasa en Ucrania no se puede ver de otra manera cuando tú analizas que hoy día se está discutiendo quién se reparte qué, digamos, ¿no? En Uganda lo mismo, ¿no? El conflicto en Ruanda hoy pasa después a las fronteras y se instala en Uganda y, curiosamente, en Uganda hay muchas tierras raras, digamos, que son apetecidas hoy día. Bueno, el libro, una vez más, le digo, Economía Política del Enemigo, Arqueologías de la Guerra y del Genocidio de Carlos del Valle Rojas. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias por la Carlos oportunidad. Valle. Encantado. Fernando. Que vaya muy bien. A ustedes muy buenas noches. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.